Estoy encantada y la verdad que estas cosas me gustan mucho. Y luego agradecer también a todos los participantes bueno, que estáis ahí detrás de la pantalla. Se me hace un poco raro porque yo estoy acostumbrada a estar en una charla pues en la que os veo la cara, en la que participáis, en la que os pregunto. Sí que me gustaría que abráis el micrófono en un momento determinado y me preguntéis. Más que nada porque también os quiero preguntar a vosotros. De acuerdo. El objetivo de esta jornada, bueno, principalmente es para que os sirva, yo creo que también de una manera personal y también de manera profesional, ¿no? En cómo nos influye psicológicamente esta situación y cómo poderla gestionar mejor. Está claro que, bueno, yo creo que cada persona a nivel individual y en función de las características personales que tenemos, ¿no? Pues hace que seamos capaces de afrontarla de una manera mejor, una gestión más adecuada o menos adecuada. También un poco depende de los recursos personales que todos tenemos y de que todos disponemos en nuestra vida normal, ¿vale? Si disponemos de unos recursos adecuados, pues vamos a ser capaces de poder afrontar mejor esta situación. Aún así, bueno, yo os voy a dar determinadas pautas y os voy a explicar un poquito, bueno, cómo saber llevar o cómo poder sobrellevar mejor esta situación. Hay cosas muy generales que seguro que todos vais a ser conscientes, ¿vale? Pero bueno, luego hay cosas prácticas que a mí siempre me gustan en estos casos, ¿no? Que no sea la típica charla de un psicólogo petardo que cuenta muchas cosas pero que al final no dice nada, ¿no? Es como los libros de autoayuda, que digo yo, y empiezo a criticar. Bueno, el caso es que quiero que lo utilicéis como algo personal, es decir, quiero que a medida que voy planteando emociones, voy planteando circunstancias, quiero que toméis conciencia vosotros de cómo os sentís ahora mismo en este momento, de cómo estáis y de cómo vivís la situación. Porque luego más adelante vamos a ver qué miedos aparecen ante estas situaciones y cómo somos capaces de gestionar ese miedo, que me parece algo importante, ¿vale? Vamos a ver las consecuencias. Más adelante vamos a ver qué tipo de consecuencias aparecen. Bien, y cómo manejar esas consecuencias o esos miedos a veces irracionales, ¿no? De las consecuencias que va a haber de esta crisis, tanto personal, social, económica, empresarial, en vuestro caso. Bien, entonces comencemos un poco por ver, como a nosotros nos gusta a los psicólogos, las reacciones más comunes que aparecen ante la pandemia, ¿vale? Como seres humanos, todos vivimos de alguna manera diferentes estados emocionales, de que no lo sientan, no es un ser humano, ¿vale? Con lo cual creo que forma parte bueno, de nuestro estado natural del ser humano. El primero que se he puesto es negar la realidad. Os lo voy a explicar un poco rapidito porque luego me quiero centrar en la práctica, ¿vale? Pero aún así podéis parar en cualquier momento. Ahora quiero, sobre todo, que toméis conciencia de cómo os estáis sintiendo en este momento, ¿vale? Negar la realidad se refiere un poco a esas actitudes que todos hemos tenido al principio, ¿no? Cuando empezamos a ver hace casi ya un mes información sobre lo que era la pandemia y veíamos determinadas actitudes y comportamientos de personas de sigo saliendo de casa, yo me lo tomé el primer día un poco a risa, ¿no? Como diciendo, ni que viniera una nave alienígena a invadirnos, algo así, me parecía un poco surrealista. Es decir, todos negamos la realidad de la gravedad. De hecho, ayer estuve viendo un reportaje de Iker Jiménez que hablaba sobre otro tipo de pandemias que han aparecido, ¿no? A lo largo de los siglos, como la gripe española, y es verdad que esta reacción es muy habitual. Al principio nos lo tomamos un poco a risa, ¿no? De que esto no tiene por qué ser verdad, bueno, tanto, es una gripe. Y creo que esto ha sido uno de los graves problemas de por qué a veces nos cuesta afrontar la situación. Luego os explico más adelante. ¿Vale? Entonces, esta actitud en algunas personas se sigue manteniendo, ¿no? En no querer ver nuestra realidad. No tanto, pero se sigue viendo personas por la calle sin protección, personas mayores que a veces se van de paseo, ¿no? En zonas rurales también intentan llevar su rutina normal y no deja de haber riesgos. Bien, otra de las reacciones es la preocupación. Primero, todos tenemos esa preocupación sobre nuestra propia salud, entonces estamos como un poco asustados de, ostras, me pica un poco la garganta, he dejado de oler, a ver si voy a estar yo ahora con el virus, a ver si me he contagiado el virus, ¿no? Es como, se suele decir comúnmente, nos paranoiamos un poco y nos asustamos, ¿no?
Y yo creo que todos también hemos vivido un poco esa situación, nuestra propia salud, nos medimos la temperatura, yo tuve la primera semana de vez en cuando me ponía el termómetro, ¿no? Pero luego ya una vez que van pasando las semanas, esa preocupación se desvanece porque vemos que estamos bien, que no hemos contagiado, nos han contagiado, nos relajamos un poco más, pero sí empezamos a aparecer otros tipos de preocupaciones como el trabajo, ¿no? Nuestro sistema laboral, qué va a ocurrir, ahora hay un ERTE, ahora qué hago con la empresa, cierro, es como que todos nos han ido dando cuentagotas, ¿no? Y luego también aparece el futuro, es decir, no me voy a ir de vacaciones. Ah, pero entonces no va a haber San Juanes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Son ciertas preocupaciones que todos aparecen, ¿no? Pero que creo que no son graves preocupaciones, aunque luego vamos a ver que a nivel laboral creo que es lo que más nos preocupa. Bien, otra de las emociones que también aparece es el, pues me he saltado uno, pero bueno, no pasa nada, el autoculparse, es decir, esos comportamientos que yo he tenido previos, he corrido riesgos y que igual he causado una infección o me han infectado, ¿vale? Entonces, también aparece a veces esa tendencia a culparme. Preocupación también hacia otras personas, ¿vale? Acerca de cómo estarán, de las personas mayores, de, bueno, pues de la familia de mi alrededor. También preguntamos mucho cómo estás tú y toda tu familia, ¿no? No sé, voy a la pescadería, me lo preguntó el pescadero y digo, bueno, no conoces a mi madre, pero es como algo, bueno, sí, yo sí que lo conozco, no me va. El caso es como que también nos preocupa, ¿no? El cómo está nuestro entorno y cómo están las personas que queremos. Luego aparece también esa sensación de soledad, debido a que, sobre todo nosotros, ¿no? Nuestra cultura somos muy sociales, nos gusta relacionarnos, hacer amigos, quedar con nuestros amigos, compartir con los amigos. Entonces, es también totalmente normal que a veces esa sensación de soledad y aislamiento aparezca. Al principio de las semanas todos tendríamos como a tirar mucho de redes sociales, de contacto, de hablar todos los días por Skype, ¿no? De los amigos, pero es cierto que en determinados momentos eso también se desvanece y pues nos sentimos también un poco más aislados y, bueno, pues porque al final lo que nos gusta es el contacto físico, ¿no? No somos nórdicos y al final los nórdicos no buscan tanto ese contacto y nosotros sí que lo necesitamos. Bien, no sé si me ha saltado una diapositiva, pero bueno, antes de pasar a la tristeza, que se me ha saltado, pero la tengo aquí, y también hay una parte que es súper importante en nuestro estado emocional, y que es el que más nos cuesta gestionar, y es el que más veo en los pacientes en los que sigo teniendo terapia con ellos y en mi entorno, ¿no? Que es sobre todo esa ansiedad que sentimos cuando nuestra libertad se restringe. Es decir, en otros países, hablaba yo con una paciente que de Suiza, que allí no les han restringido la salida, mi cuñada alemana tampoco les han restringido la salida. Entonces, ella me explicaba que, claro, ellos han considerado que restringir esa libertad de salir a la calle no va a cambiar mucho, ¿vale? Según lo que ella me decía, no va a cambiar mucho con respecto a que haya más o menos infectados. Entonces, creo que esta parte importante de cuando nos han restringido nuestra libertad y cuando nos hemos tenido que quedar en casa y no poder actuar con libertad, ¿no? Pues eso es cierto que nos ha generado cierta ansiedad. Y sobre todo, ¿vale? Y ahora me meto en tema, ya que sí que me gustaría que todos reflexionarais un poco, en el que quizá las expectativas que nos han puesto desde el principio eran poco realistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mentalmente, si nos dice la realidad y la verdad desde el principio, es decir, ocurre esto, vamos a estar este tiempo, hay que cumplirlo y tenemos que manejar la situación de esta manera. Pues, de alguna manera, bueno, nos preparamos mentalmente y podemos manejar mejor la situación que si nos dicen 15 días, vale, ¿qué ha pasado? Que no, que más, ¿cómo que más? Otros 15 días, ¿no? Otros 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos un poco sobre la marcha. Entonces tenemos mucho a decepcionarnos, como decimos los psicólogos, a frustrarnos. Frustrarnos se refiere a cuando yo genero una expectativa, ¿vale? Poco realista, evidentemente, 15 días, de coña 15 días, se va a cumplir esto, y la realidad es que no van a ser 15 días, por ahora va a ser un mes, ¿vale? Entonces, frente a esa realidad nos genera rabia, nos genera tensión, nos genera enfado, ¿no? Que ya veremos luego qué hacemos con esa rabia, con ese enfado. ¿Eh? Pero sí que es cierto que si nosotros nos planificamos un poco a medio plazo y nos preparamos a que esta situación tiene que ser así, de una manera mucho más ajustada a la realidad, podemos afrontarlo un poquito mejor cuando esa libertad se restringe, ¿vale?
esta parte me parecía muy importante porque esto está todo muy relacionado con la información que disponemos de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando y de cómo la podemos manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca en la vida nos hubiéramos planeado que vamos a vivir una situación así. Con lo cual, ¿quién está preparado para una pandemia? Creo que nadie, ¿no? Ninguno de nosotros estamos preparados, qué tenemos que hacer, qué mecanismos tenemos que adoptar, qué estrategias, cómo hacer, ahora qué hago, ahora me quedo, pero esto es grave. Entonces, al final, esa incertidumbre, ¿no? Esa sensación de incertidumbre hace que de alguna manera, por aquí, hace que de alguna manera se genere cierta confusión, ¿no? Ante esas noticias o esta falta de información y que esto genere un estado de inestabilidad emocional, como digo yo, ¿no? En el que nos va a costar un poquito más manejar. Aún así, me parece importante que cada uno de vosotros y de vosotras seáis conscientes de cómo os estáis sintiendo en este momento o simplemente la propia situación en la que estamos viviendo, cómo os estáis sintiendo, que pongáis un poquito de nombre a esa sensación, de todas estas emociones, ¿no? Y que a partir de ahí ver cómo poderlo gestionar, ¿vale? Más que nada porque, bueno, creo que nos va a servir, nos tiene que servir mucho para decir, bueno, ante esta situación límite, yo como persona, ¿cómo lo afronto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo la estoy manejando? Quizás me he metido en un bucle, quizás me he metido en demasiada información, quizás me estoy empezando a agobiar, quizás solo me dejo llevar por información negativa. ¿Vale? Creo que tienes que hacer un autoanálisis y una autoobservación. Primero del estado en el que estamos y luego más adelante os voy a explicar ya un poco la vida en general. ¿Vale? El que nos ha tocado parar y creo que a todos nos ha venido fenomenal parar, desde mi opinión, pero luego más adelante os explico. Vale. Y luego, por último, pongo un poco esa reacción que es muy habitual, y yo la veo en mi entorno, que la veo en las redes sociales, ¿no? Que es ese enfado con la sociedad, con el gobierno, con... Bueno, principalmente yo creo que culpamos al gobierno de todo esto, ¿no? Y luego ya empezamos a hablar de conspiraciones, de China, a nivel mundial, que si de Estados Unidos y China, bueno, pues ya sabéis, esta información que a veces recibimos, ¿no? Entonces, este estado de enfado viene un poco justificado por esas expectativas que os explicaba antes. Es decir, eh, ay, me estáis diciendo que se... Disculpad, que me han dicho que se entrecorta. Marina, disculpa, no sé qué pasa. Si se sigue entrecortando, me vuelves a avisar, ¿vale? Bueno, decía que este enfado con la sociedad que tenemos y con el gobierno, etcétera, ¿no? O enfadados porque con los dueños con perro pueden salir más, ¿no? Porque pueden salir y yo que tengo hijos, ¿no? Que me decía el otro día una amiga, es que, ¿no? Un perro lo puedo controlar con la correa, igual tu hijo, no sé. No voy a entrar en ese debate. A lo que iba. Este estado emocional de enfadarme es un poco precedido por esas expectativas que hemos generado de vamos a estar unos días, bueno, venga, voy a tomarnos vacaciones, sí, pero que esto se va alargando, ¿no? E incluso pensábamos que, bueno, sí, que podría hacer determinadas cosas, pero no las puedo hacer. Entonces, al final, esa tensión emocional se va cargando y si no me enfado con mi pareja que tengo al lado, ¿vale? Pues voy a tener que seguir culpando a alguien. Sí que es cierto que no soy consciente de que yo mismo tengo que dejar de enfadarme con el mundo, dejar de culpar a los demás y asumir mi propia responsabilidad, ¿no? Como adulto que soy. Es decir, os lo planteo en una pregunta que me gustaría que también os cuestionarais. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar mi vida por un bien común? Yo creo que esa es la clave de cómo cada persona es capaz de cambiar esa actitud. Es decir, me explico mejor. Yo estoy dispuesta a dejar de ir a mi lugar de trabajo, para mi empresa, estoy dispuesta a hacer determinados sacrificios económicos, estoy dispuesta a dejar de, a ver cómo os explico, no tener este estado de bienestar en el que vivía también, en que todo lo tenía de una manera inmediata, en el que me sentía autorrealizado, satisfecho. Es decir, estoy dispuesta a dejar todo eso por el bien social, porque quizá yo no voy a ser contagiado, pero yo puedo contagiar a los demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de cargar esa rabia frente a lo que está ocurriendo y tenemos que tener otro tipo de pensamientos, que luego vamos a hablar de los pensamientos, ¿no? Un tipo de pensamientos un poquito más útiles. Y sobre todo quiero enseñaros a cómo manejar nuestros pensamientos. ¿Eh? Entonces esta parte importante del enfado, que yo siempre tengo,
ante la situación, pues creo que muchas veces ya vale de quejarnos, ¿no? Yo esto en terapia lo veo mucho en el que cojo, me siento y me quejo. Y digo, bueno, ya llevamos 5 minutos de queja, se acabó, ya, ¿no? O te vas a seguir enfadando con el resto. El ser humano tiende muchas veces a soltar esa moral, ese enfado, ese cabreo, esa frustración, esa decepción, en que la situación debería de haber sido de otra manera, por supuesto, claro. ¿Quién nos dice que teníamos que estar preparados para eso, no? Creo que una guerra es mucho peor también. Sí, pero es bastante peor, ¿no? Me preguntaba el otro día a mi abuela que hablaba con ella, cómo vivieron la guerra civil, la posguerra, y bueno, y lo que ella recuerda, ¿no? Y bueno, les quitaba la comida en el pueblo, o sea, que hay situaciones muchísimo peores, ¿no? Creo que también tenemos que prepararnos y aprender. Es lo que hay. Como digo yo, ¿no? Cuando trabajo esta frustración, y muchas veces le digo a los pacientes, bienvenido a la vida, es lo que toca, la vida de quejarnos, ¿no? Y vamos a empezar a tener otro cambio de actitud un poquito más positivo. Y luego, por último, otro de los estados emocionales que me parece muy importante resaltar es la incertidumbre. Es esta sensación de futuro incierto, de ¿y qué va a pasar? Pueden pasar tantas cosas, hay tantas probabilidades de que ocurran tantas cosas que al final esa incertidumbre aparece por el miedo a perder el control. Es decir, el ser humano tiende a buscar siempre control sobre la situación, ¿no? Y cuando aparece una situación inesperada, buscamos rápidamente mecanismos, estrategias, soluciones, pasa en la empresa, ¿no? Y rápidamente buscamos una solución, llamamos a la gestoría, buscamos lo que sea para volver a ejercer control sobre esa situación, porque no podemos mantener durante mucho tiempo esa sensación de inestabilidad, ¿no? Emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta sensación de descontrol viene un poco también, y vuelvo otra vez al tema de la información recibida, que a veces es poco clara desde el principio, ¿no? Esa información que tenemos, de hecho, luego os voy a hablar de la información, ¿no? Y por qué he puesto uno de los apartados información, porque creo que al final cuanto la información, cuanto más veraz, basada en hechos reales sea, creo que vamos a poder afectar mucho mejor la realidad, ¿no? Y que nuestra cabeza siempre va a hacer supuestos de lo que podría ser, de lo que va a ser el futuro, y a veces pongo la radio y se me pone en modo drama total, y digo, bueno, ¿hasta qué punto hay tantas probabilidades de que esto genere tantos cambios, ¿no? O muchas veces yo me planteo, ¿no? En mi trabajo hasta qué punto psicológicamente las personas no va a poder afectar tanto, ¿no? Esta situación, yo creo que hay de todo. Y a mí muchos, muchos pacientes y familiares me dicen, vais a tener mucho trabajo en el psicólogo. No estoy tan de acuerdo. Quiero creer, ¿no? Que las personas sí que disponemos de esta capacidad para afrontar la situación y que creo que al final, bueno, es una situación difícil, pero no es terrible, ¿vale? La palabra terrible me parece algo que se va al extremo de que en mi vida corriera peligro en un momento determinado. Y creo que la mayoría de nosotros, nuestras vidas no corren peligro, aunque creo que tenemos que tener cierto miedo, ¿vale? A que socialmente sí. Hay personas que su vida corre peligro de verdad, ¿vale? Y que ese estado de alerta tiene que ser ajustado a buscar soluciones, a tomar medidas, a asumir mi propia responsabilidad, ¿vale? Pero no a solo pensar en mí, sino creo que a pensar un poco más a nivel social, ¿no? Y en nuestras relaciones sociales y en lo que yo puedo hacer con la sociedad. Entonces creo que esa incertidumbre puede ajustarse un poco más si podemos actuar en función de la realidad, ¿vale? Y podríamos actuar de una manera más eficiente si sabemos mejor la realidad. De ahí a que nos tenemos que informar bien. Sí que es cierto que si hubiéramos visto la situación, como se explicaba antes, y no quiero volverme a repetir, hubiéramos visto la situación desde el principio, la realidad, o sea, esto es lo que hay que apechugar. Si os dais cuenta, otros países les pasa exactamente lo mismo, empiezan a, bueno, os dejamos salir a la calle, bueno, estamos aconsejando mascarillas, en lugar de decir, ponte las pilas, no vayáis a no sé cuántos muertos para que al final nos tengamos que poner todas las pilas. Yo creo que nos ocurre a todos, lo vamos viendo poco a poco, no queremos ver la realidad hasta que al final nos damos con ella de golpe, ¿vale? Entonces, creo que cada uno de vosotros podéis haceros un poco conscientes de por qué a veces os sentís de esa manera, ¿vale? Y ante esta situación, bueno, creo que es totalmente entendible, como os pongo, ¿no? Que es entendible que nos hayamos sentido todos así, sobre todo que no os quedéis un poco, como digo yo, en barrena, ¿no? Que no os quedéis siempre en ese estado emocional, porque os va a condicionar mucho en vuestra rutina, en vuestro día a día, vuestra relación con el que tenéis al lado, ¿no?
en el que llega un momento en el que hay que parar. Que hay que regular mejor cómo nos sentimos y cómo estamos frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Bien, entonces, yo os pongo un poco ciertos recursos. Os hago la pregunta de, ¿disponemos de esos recursos adecuados? Es decir, ¿cómo regulamos esos estados emocionales? Pues yo siempre os explico, ¿no? O siempre explico a todas las personas que intento ayudarles, les explico que no se trata de fortalezas, que los seres humanos poseemos fortalezas, sino se trata de recursos que los seres humanos disponemos, porque por nuestra historia de vida hemos ido aprendiendo y hemos adquirido unos buenos recursos, o no. Y también tenemos una historia de vida en la que quizá hemos tenido un mal aprendizaje y hemos adquirido unos malos recursos para saber regular nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los psicólogos no tenemos la panacea. Sí que es cierto que que estudiamos al ser humano y su comportamiento, ¿vale? Y que ese es el estudio de la ciencia de la psicología, pero que creo que al final, bueno, pues se trata de que los psicólogos que sabemos un poco más sobre los seres humanos, ¿no? Y de cómo funcionamos, tengamos en cuenta, o que tengáis un poquito en cuenta, simplemente que os lo cuestionéis. Yo creo que esta jornada tiene que servir para cuestionároslo y para tomar conciencia, ¿vale? De que al final, bueno, nosotros no es que sepamos nada, sino que hemos estudiado sobre el tema. Si no hubiera estudiado esta carrera, no sé si alguno de mis familiares me está escuchando en este momento, no sé cómo sería esto, ¿vale? Pero se trata de que yo adquiera nuevos recursos y de que yo aprenda nuevos recursos. Pues esta situación os tiene que servir a todos y a todas para disponer de nuevos recursos que ya os sirvan para toda vuestra vida. Y no se trata de que seamos fuertes o seamos más fuertes. Yo parte de base de que lo somos, ¿no? De que podemos vivir situaciones muchísimo peores, podemos tolerar niveles de dolor emocional mucho más fuertes, mucho más intensos, ¿vale? Hasta situaciones traumáticas. Tenemos esa resiliencia, mucha capacidad para tolerar el dolor. La resiliencia me parece muy importante, pero bueno, no me voy a enrollar. Entonces creo que de lo que se trata es de que entonces adquiramos recursos. Yo no digo que hay una persona más fuerte, sino más inteligente a nivel emocional. Es decir, que tiene esos recursos para poder afrontar. Entonces, yo os pregunto a vosotros, de qué recursos disponéis? Antes de esta situación, ¿vale? Antes de esta situación frente a lo que estábamos, ¿de qué recursos disponíais ante otros momentos, ante otras situaciones que habéis vivido, ¿no? Porque ahora os voy a dar pautas, veis ahí que os he puesto información, pautas de qué hacer y no hacer, y luego regular nuestras emociones, ¿no? En esas pautas, es decir, pues, ya, nos lo han dicho todos los psicólogos, yo quiero ir un poco más allá. Yo quiero que vosotros penséis en, antes, cómo era mi vida, qué estilo de vida tenía, cómo manejaba mi regulación emocional, por qué hay personas que echan de menos tanto los bares, ¿no? ¿Por qué las personas echan tanto de menos las relaciones sociales? ¿Por qué las personas echan de menos pues cosas que, bueno, que al final antes se quejaban y ahora no? Lo que se trata es de que de alguna manera pienses si yo, ahora no se trata de que me ponga porque si antes no hacía, ¿vale? Pero sí que es una recomendación de estar activo, porque tiene unas consecuencias emocionales, ¿vale? Porque si agregamos una serie de sustancias que producen una sensación placentera, igual que las personas que se toman una cerveza o unas cuantas veces, ¿vale? Entonces se trata de que yo ahora busque esos recursos. Bien, no me enrollo más con los recursos y vamos a ir. Hasta ahora nadie me ha preguntado nada, pero bueno, es que a mí me gusta mucho que me habléis y me preguntéis, pero bueno, por ahora no hay preguntas, ¿no? Vale, sigo, que quiero que me dé tiempo. No me voy a detener mucho, pero sí en la parte de información me parece súper importante. Y ahora que todos estamos con el teléfono, recibiendo información, noticias, otros países, la radio, televisión, sobre todo internet, quiero que paréis y de alguna manera aprendáis a ser conscientes qué tipo de información estoy recibiendo. Yo muchas veces digo que la ignorancia es muy atrevida, ¿vale? Pero que a veces las personas que no plantean nada también son más felices. Pues tampoco nos sirve en este caso. En este caso creo que necesitamos recibir información real, ¿vale? ¿Hasta qué punto la podemos obtener? Bueno, pues yo creo que eso depende un poco de cómo los medios de comunicación también nos controlan de alguna manera. Pero sí quiero que aprendáis a identificar una noticia falsa, ¿vale? Y la Oficina de Seguridad del Internauta,
habla de que una noticia falsa es una información publicada con datos falsos, manipulados, erróneos y sin contrastar. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el aspecto psicológico? Pues creo que tiene que ver mucho, ¿vale? Porque creo que al final dejarnos llevar por esas noticias que están siendo manipuladas, ¿no? Y que ni siquiera nos cuestionamos, creo que no nos da una buena salud mental o no nos ayuda a gestionar mejor esta situación. Creo que a veces esa información que no podemos contrastar, ¿vale? Creo que nos va a perjudicar. Es decir, creo que si no somos capaces de parar y decir, bueno, no te lo crees y tú, o bueno, ya veremos, o venga, voy a ir a fuentes oficiales, ¿vale? Porque esta Oficina de Seguridad del Internauta nos recomienda, sobre todo, que ante toda esa información que recibimos, que al final vayamos y la contrastemos. Que si es información que no tiene fuentes, que no pone la fecha, e incluso, bueno, a veces viene definida por por personajes públicos, ¿no? Conocidos, yo creo que, bueno, por muy bien que me caiga esa persona, y por mucho como me guste cómo hable y el criterio que tiene, quiero decir, creo que vuestro criterio tiene que ser mucho más importante que el de la persona. Y creo que de alguna manera podemos contrastarla dentro de la medida de lo que se pueda, pero también tenemos que cuestionarlo. Cuestionarlo es decir, ¿puede ser cierto o no? Bueno, me lo creo a medias. Puede ser verdad. Puede ser que haya cierta crisis mundial y en la que esto tenía que ocurrir por ciertas rivalidades entre países. Podría ser. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, yo os invito a todos vosotros y vosotras a que intentéis buscar una información más adecuada, ¿no? Yo siempre digo que depende del periódico que leas o la radio que escuches, pues vas a recibir una información de una manera o la vas a recibir de otra. Y luego, sobre todo, porque creo que todo esto, suena un poco mal lo que voy a decir, pero alimenta la mala leche, ¿vale? La mala leche y el enfado. Que creo que para pasar estas semanitas todo el día enfadados con el mundo, creo que no es lo más sano, ¿vale? Creo que emocionalmente no nos compensa. Yo creo que tenemos derecho a quejarnos, creo que es bueno que seamos críticos con el gobierno, con la sociedad, que tengamos ese punto crítico de pensar, pero de cuestionar, de reflexionar, de rebatir, pero creo que hay un momento ya. Es decir, yo os invito a que todos en algún momento haréis ver noticias, y esa va a ser una de las recomendaciones, de que veamos un poquito de noticias, pero que no estemos todo el día, ¿vale? Con imágenes dramáticas, con situaciones extremas, con dificultades. Creo que tenemos que ser conscientes, pero creo que llega un momento en el que tenemos que preparar. Os voy a poner un ejemplo que pasó aquí en Soria, al principio, en el que mandaron un audio por redes sociales de que estaba, fijaros, información falsa, ¿vale? En el que urgencias estaba a tope, que había, ay, perdonad, disculpad un momentito, voy a poner con el ejemplo y ya leo lo que pone Ana, ¿vale? El problema es que desde el gobierno y la administración tampoco llega una información veraz. Totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque todos sabemos que hay mucho más infectados que los que nos dan como cifras oficiales. Eso nos genera inseguridad y sensación de que no se tratan de engañar. Ahora, exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Ana. Es cierto que engañar es un poco dejar caer la situación cuentagotas, ¿no? No saben manejar esta situación y al final, pues eso nos genera mucha más inestabilidad que lo que os decía antes, el ver la realidad y el ver que, ¿no? ¿Por qué? Entonces creo que esa información, por eso os decía, hasta un punto puede ser veraz y hasta un punto podemos, bueno, de alguna manera creérnosla siempre en fuentes oficiales. Es cierto que posible a día de hoy, porque a mí no me han hecho ninguna prueba, yo creo que soy un poco de riesgo, ¿vale? Por embarazo, pero yo creo que no nos han hecho ninguna prueba, e incluso a mi entorno son personas que también están trabajando, ¿no? En la calle o por sus trabajos, tampoco les han hecho ninguna prueba y es verdad que cuantas más pruebas hiciesen, pues más podríamos ver la realidad, aceptarla y ver qué podemos hacer con esa realidad. Es verdad que se nos va un poquito de las manos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Vale, sigo. Entonces, ese ejemplo que os ponía de urgencias está a tope y han llegado un montón de madrileños y no sé si os acordáis un poco, pero
un audio que no me acuerdo muy bien cómo iba. El caso es que luego rápidamente me dan otro vídeo, ¿vale? De una persona que estaba en urgencias y que estaba vacío. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que de primeras nos alarmamos y nos asustamos todos y decimos, madre mía, madre mía, madre mía. Me digo yo que viene la invasión de los ovnis, que decía yo, ¿no? Es algo que, ostras, pero que luego al final, bueno, no se desajusta porque no se ha desajustado luego a largo plazo. Pero es verdad que en el momento no era cierto. Entonces, a eso me refiero, a ese tipo de información, ¿no? En el que llega un momento en el que, bueno, vamos a ver, me voy a tomar con calma, porque es cierto, ¿vale? Es cierto que estamos en una situación preocupante, ¿vale? Yo lo voy a definir como preocupante. Bien, continúo. Ahora sí voy a dar un poco a nivel conceptual qué pautas yo recomiendo, ¿vale? Como suelen decir algunos, consejos no damos, porque esto no es en Silvia, sino es un poco en el ser humano, cómo manejar mejor la situación, ¿vale? Determinadas pautas de qué no tenemos que hacer. Primero, controlar vuestra cabecita. Como siempre yo digo, y creo que lo voy a repetir mucho y lo repito mucho, no te creas lo que dice tu cabeza, es decir, aprende a controlarla. Porque seguir imaginando el peor de los casos no nos ayuda a reaccionar. Seguir imaginando el peor de los casos hace que activemos ese sistema de alarma que todos tenemos, que se llama miedo, ¿vale? Que nos haga ponernos en alerta y que actuemos de una manera o precipitada, o nos bloqueemos, o directamente suframos, ¿vale? Cuando no nos podemos poner en el peor de los casos porque no somos adivinos. ¿Sí? Yo no puedo adivinar el futuro. Entonces, puedo predecirlo, puedo hablar en términos de probabilidad, pero en términos de probabilidad no es el peor de los casos. Luego más adelante veremos en la regulación emocional que si quiero una técnica para controlar la cabeza, que creo que me parece importante, ¿vale? Los psicólogos lo que tratamos es esto, de cómo podéis controlar mejor vuestra cabeza y cómo manejarla de una manera más adecuada, pero por lo menos controlarla, ¿no? Y no seguir poniéndonos en el peor de los casos. Escucharlo mucho, que los medios de comunicación aparecen, ¿vale? Porque se pone lo peor. Bueno, otra de las pautas que seguro que habéis oído muchísimo, que es no dormir todo el día y que esto afecta negativamente a la calidad del sueño. Esto lo estoy viendo ya, ¿vale? En los pacientes que trato, veo que, joder, me ha cambiado el sueño, ahora duermo peor. Sí que es cierto que si no hay actividad durante el día vamos a dormir peor, ¿vale? Influye al sueño, el estado de ansiedad influye al sueño. Y la calidad, sobre todo, del descanso también se reduce. Entonces, creo que tenemos que dejar de tener esa mala actitud que creo que será un poco más en adolescentes que he visto, ¿vale? En casos de adolescentes más que en adultos. Pero aún así creo que no es nada adecuado. Creo que es una actitud bastante derrotista de ¿y ahora qué hago? Y no sé qué hacer, ¿vale? Bien, sigo. Voy a hacer otro paréntesis porque tengo otra pregunta. ¿Es bueno dejar cierto espacio al miedo como a cualquier otra emoción? Creo que sí, Elisa. Creo que hay que dejar cierto espacio, pero creo que hay que saberlo regular. Luego más adelante te contesto a eso, ¿vale, Elisa? Porque sí que hay un apartado de cómo gestionar ese miedo. Pero creo que sí que es importante. El miedo hay que escucharle, hay que saber gestionarlo, ¿sí? Pero no se trata de huir o no se trata de negar ni de no ir con miedo, ¿vale? No nos vamos a hacer tampoco los valientes. Eh, disculpad un momento que sigo leyendo. Pero pensar, Pilar me dice, pero pensar que podría ser peor no es bueno. Para ver lo positivo del momento, por ejemplo, pensar en el fallo de Internet con electricidad. Mira, a ver, creo que pensar en lo peor, hay una técnica en italiano, de Nardone, que en lo peor. Podemos pensar en la situación en lo peor dentro de términos de probabilidad. Lo peor no va a ser morir, ¿vale? Podría ser un estado de guerra. Pero sí en ponerme a lo peor, siempre y cuando yo busque soluciones a lo peor, ¿vale? Creo que ver lo positivo, creo que hasta cierto punto. Es decir, luego vamos a ver que se trata de generar pensamientos útiles, de buscar soluciones, más que de una conclusión. Creo que positivo tiene de positivo esta situación, ¿vale? Pero creo que es una mezcla también de pensamientos que no solo nos tenemos que dejar llevar por esos pensamientos negativos o por el miedo, ¿vale? De acuerdo, pero luego más adelante te lo pregunto. Belén me dice, a mí me da la impresión que efectivamente tenemos este tipo de información tan opaca. Seguimos hablando de la información, es cierto, Belén, con el fin de crear a la población todas estas sensaciones de miedo, tristeza, confusión que se ha mencionado, con el fin de tenernos bloqueados y ser más manejables. Me preocupa el que ahora quieran controlar nuestros movimientos. Claro, Belén, está claro
el mayor control de la sociedad es mediante el miedo. Siempre. Siempre, 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 y en otras crisis sociales, tanto dictaduras, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el miedo es la única manera que tengo de controlar a la otra persona. Y me voy a cosas muy simples. Si yo entro en una relación personal y le genero miedo, la persona va a hacer lo que yo le diga. O sea, miedo a dejarme, imagínate, a hacer la ola. Fíjate, una cosa tan simple, pues imaginaros a nivel social, ¿no? En el que somos claro que somos mucho más fáciles de manejar frente al miedo, porque también estamos bloqueados. Estamos bloqueados, estamos a la merced de que ellos decidan sobre nosotros, ¿no? El que quieran controlar nuestros movimientos, totalmente de acuerdo también con que es algo, no sé qué pensáis el resto, ¿no? Pero creo que es algo que al final es seguir ejerciendo control porque se les va de las manos y porque no saben qué medidas adoptar porque nunca se han planteado que habría que adaptar en estas situaciones, ¿no? Porque nunca nos hemos puesto en lo peor, perdón, frente a qué podemos hacer en una situación de crisis, ¿no? Una pandemia. En la vida hubiera pensado. Vale, sigo. Otra de las pautas es dedicar demasiado tiempo a leer esa información que os he explicado antes, porque va a generar más inquietud, más preocupación. Hay que, eso, me detengo, una parte muy importante que os invito a todos y a todas que lo hagáis, no ocultar o reprimir esos sentimientos y negarse a expresar los pensamientos y sentimientos propios a las personas de alrededor. Es decir, ya si tenéis familiares que trabajan en el ámbito sanitario, creo que es importante que os cuenten, que se expresen cómo se sienten, y esto no es muy propio, ¿vale? Yo lo veo muchísimo en terapia, que una de las dificultades que tenemos los seres humanos, más los hombres, es el no expresar y exteriorizar. La manera en cómo lo hacemos es la queja, que os explicaba antes, el quejarnos, ¿vale? Del culpar al resto de lo que estamos viendo y de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, creo que hablar de sentimientos se refiere a primera persona. Estoy un poco agobiado. He escuchado esta noticia y me preocupa. Me siento un poco indefenso. Tengo miedo, ¿no? Como expresaba Belén, ¿no? O me genera tristeza o estoy confundido. Creo que simplemente expresarlo es hacer esa catarsis que todos en un momento necesitamos y compartirlo, porque puede ser que la persona que tenemos al lado se sienta de la misma manera, ¿no? Y que un poco nos haga hacer ese cafeterapia, que digo yo muchas veces, ese cerveterapia, ¿no? De reflexionar sobre la situación y de que nos ayude a generar un pensamiento útil, más que un pensamiento positivo, que es un pensamiento útil, ¿de acuerdo? De que pueda ver cómo esa persona mentalmente afronta la situación y a que a mí también me ayude un poquito, ¿no? A darme ciertas recomendaciones. Vale, más cosas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, plantearse objetivos realistas, también es cierto, os digo a todos, objetivos realistas frente a lo que podemos hacer en nuestro día a día, ¿vale? Porque objetivos realistas frente a la realidad que tenemos, como la desconocemos o no la conocemos al 100% como nos gustaría, no podemos plantearnos ese objetivo realista. Entonces, a mí me preguntaban, ¿no? Porque en los sitios donde también he hablado sobre el tema me preguntaban, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos planteamos esto de aquí a un mes? ¿Nos ponemos aquí a 3 meses? Que decía mi pareja. Esto 3 meses, digo, venga, al de la más, 3 meses. No lo sabemos tampoco. Pero ni 15 días ni 3 meses. Yo os planteo que los objetivos realistas sean de hoy y mañana. Yo tengo que pensar lo que voy a hacer hoy y lo que voy a hacer mañana. Yo no pienso para nada la próxima semana, ¿no? Ni pienso para nada. Sí que a nivel empresarial, sí que pienso en cómo lo voy a hacer, cómo reorganizar de nuevo mi trabajo. Creo que también es muy importante que pensemos, y un pensamiento muy útil, ¿no? Muy importante frente a ese miedo, cómo estaba planteando la empresa, cómo la estaba organizando, los gastos que tenía, qué gastos ahora mismo sigo teniendo, mis compañeros y compañeras, ¿no? Cómo redistribuir esta situación. Bueno, pues creo que puedo ir planteándome soluciones, pensando en las soluciones si yo pienso en lo peor, ¿vale? Pero de una manera un poco más realista, es decir, en términos de probabilidad, ¿vale? Y como decía Nardoneo, poniéndonos en lo peor, podríamos buscar una solución. En lo peor de lo peor de lo peor, ¿vale? Lo peor de lo peor es que yo tenga que cerrar, ¿vale? Lo peor. Pero antes de que llegue ese, no voy a hacer nada, no voy a intentar hacer nada porque no se dé esa situación. Nos parece como esa indefensión de, uff, no puedo hacer nada, esa incertidumbre de, no puedo hacer nada. No, aprender a gestionar eso. O sea, no podemos dejarnos llevar por esa incertidumbre, ¿vale? Permitir y aceptaros también esas emociones, que son propias, que son totalmente normales y que si las compartimos, decimos,
pues no es tan raro. No es que yo sea débil, es que yo me esté agobiando. Haz de lo normal. Introducir un poquito de humor. Nos mandan vídeos muy graciosos y que yo me río muchísimo, ¿vale? Y que creo que hay que dar cierto toque de humor. Hay vídeos caseros que mandan de padres y madres que hacen cosas muy graciosas. A mí ayer me mandaron una procesión muy graciosa de las niñas, ¿no?, que habían hecho en el pasillo de casa con las luces de Navidad, muy gracioso, una procesión. Es decir, bueno, dar ese toque de humor que creo que nos ayuda a liberar, mejor que con el enfado y la mala leche, ¿vale?, que nos genera la situación. Yo creo que liberar ese estado emocional mediante el humor a todos nos ayuda, ¿vale? Y luego una parte muy importante es mantener la esperanza. Quiero decir, yo siempre digo que todas hemos salido, ¿no? Y que al final nos podemos guiar por nuestra fe, por nuestros valores, por lo que creamos, por la ley de la naturaleza, por Dios, por los santos o por lo que se quiera, ¿vale? Pero se trata sobre todo de que tengamos esa actitud positiva. La positiva de que esto es algo temporal. O sea, claramente es temporal. Y que tenemos que aprender a afrontar una situación temporal que nos viene fenomenal. Yo os digo que nos viene a todos fenomenal, ¿vale? Entonces, cambiar la actitud derrotista y de queja. Esto de que todos los días hablo por teléfono, ya se está quejando otra vez. Uf, ¿vale? Bien. No sé si me he saltado alguno, disculpad. Sí, me he saltado este, pero voy rápidamente. Lo que me decís. Digo, más cosas importantes de qué podemos hacer. Bueno, esto lo han contado todo el mundo. Rutinas normales. Rutina normal es que cojo, como todos los días, me levanto, me ducho, desayuno, yo saco al perro y luego pues me cambio. O sea, tengo que intentar no estar todo el día con el pijama. Puede parecer una chorrada, pero no es una chorrada. En esta situación temporal, para volver a ejercer control sobre la situación o tener cierta sensación de control sobre la situación, es importantísimo establecer una rutina. Creo que al principio nos costaba menos, ¿no? Cuando nos venimos muy arriba y ahora voy a hacer yoga, ahora no sé qué, y luego nos cuesta un poquito más, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que establecer rutinas que antes hacíamos. Si antes hacía yoga, pues hacer yoga. No lo hago, me va a costar muchísimo. Entonces tengo que ser realista, pero mantener rutina. Este tiempecito lo voy a dedicar para hacer esto. Ahora esto lo voy a dedicar un poco para el trabajo, ¿vale? Esta mañana la dedico al trabajo. Pero luego ya esta tarde me pongo un poco de maluceo, esta tarde voy a hacer algo de ocio, me voy a mover un poquito porque sigo con que tenemos que mantenernos activos, me voy a este punto, no me salto el otro, ahora voy al anterior. Tratar de mantener activo creo que es muy importante, que nos mantengamos activos, que cambiemos de actividades, ¿no? Y luego también intentar introducir actividades agradables y relajantes, que seguro que antes también las hacíais. Ahora con nuestros espacios limitados, ¿vale? Pero creo que lo podemos hacer. Y creo que también es un buen tiempo para parar. O sea que estábamos metidos en un estilo de vida, en una vorágine que no paramos. Una de las técnicas que seguro que habéis oído hablar, que se llama mindfulness, es atención plena, ¿vale? Que se utiliza muchísimo, estos tipos de, se llaman dentro de las terapias de la generación en psicología, ¿no? Y claro, vienen un poco influenciadas por esa cultura oriental, que, bueno, que ellos tienen esas estrategias y que utilizan para relajarse. No me parece una chorrada, ¿vale? Pero no lo es. Es decir, creo que no nos han enseñado tampoco a buscar actividades agradables. Si lo hemos hecho, ha sido como de una manera muy inmediata, de, pues eso, usar el alcohol, de utilizar la comida, tendemos como a buscar más la inmediatez, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a relajarnos un poco. Esto es básico y fundamental para nuestra estabilidad emocional y para regular nuestras emociones, que luego os voy a explicar que tenemos que tranquilizarnos. Entonces, pensar cada uno de nosotros. ¿Cómo os calmáis? Pues mira, yo me calmo, no sé, por lo que veo yo aquí, mi pareja se calma limpiando, no tiene frita, ¿vale? Pero sí, entonces lo necesita, él se calma limpiando. Es cierto que también nos podemos calmar distrayéndonos con algo. Simplemente parar y calmarnos. Y no es que estemos perdiendo tiempo, sino que lo que necesitamos, parar, por favor, parar, ¿vale? Y buscar sentiros bien, ¿vale? Yo creo que ahora también es buen momento de compensar esto y de darnos chutes de comer lo que me apetece, que me resulta más placentero, por ejemplo, ¿no? Buscar ese tiempo que nunca he tenido y sobre todo los que somos autónomos, ¿no? Que siempre hemos dedicado muchísimas horas a nuestro trabajo, pues creo que hay otras áreas importantes de nuestra vida que también podemos dedicar, y es a la dedicarnos a nosotros, a nuestro cuerpo, a descubrirnos y a relajarnos, ¿vale? Y luego, por último, las redes sociales. Súper importante que nos mantengamos en contacto.
que nos comuniquemos con los demás, porque además somos animales sociales y los españoles más tarde, ¿vale? Esa cultura que tenemos de contacto social es súper importante. Creo que restringir nuestra salida y socializar, creo que eso nos afecta psicológicamente y sobre todo nos afecta mucho nuestro estado de ánimo, ¿no? Una de las características de las personas cuando se deprimen es que se aíslan socialmente. Y claro, ahora ha sido algo elegido. Y claro que nos afecta nuestro estado de ánimo. De hecho, las primeras semanas, no sé si os habrá pasado a todos, ¿no? Que tirábamos mucho de la familia, de amigos, porque creo que es importante para todos nosotros. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo os invito a que lo sigáis manteniendo. ¿Sí? Bien, hasta aquí, que creo que son un poco pautas generales que siempre habéis escuchado, que pueden parecer una tontería, pero que no lo son. De verdad, creo que un mínimo de rutinas, de horarios, de verdad mínimo. O sea, no os quedéis hasta las 11 en la cama, ¿no? Bueno, pues yo antes me levantaba a las 7 menos cuarto. Pues yo ahora a las 7 menos cuarto no me levanto. Eso es lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, un poquito a las 7 y media, 8, me hace mantenerme activa. Luego a las 10 estoy en la cama, claro está. Bueno, entonces se trata un poco de que yo siga estableciendo esa rutina, ¿no? Y que me parece muy importante, que al final puede parecer una chorrada, pero creo que si lo decimos es por algo. Y porque nosotros no somos conscientes que nuestra calidad de vida, nuestra actividad, nuestras actividades placenteras, nuestras relaciones sociales, todo eso influye en nuestro estado emocional. Y hago un paréntesis, yo hay una pregunta que hago mucho en terapia y es la de ¿qué haces con tu vida? Cuéntame tu rutina normal. Pues parece ser una chorrada, pero no lo es, porque una persona que lleva una rutina, no un obsesivo de las 3:45 tengo que parar de hacer esto y a las 3:47 me tengo que poner a hacer otra cosa, no, ¿vale? Pero sí, el que soy un poco rutinario, a todos nos da esa sensación de control. Y creo que tenemos que volver a establecer eso durante este tiempo, ¿vale? Pero con otras rutinas, pero también meterlas en rutinas. ¿Vale? Dicho esto, vamos a esa parte importante del miedo que hablabais un poquito antes, ¿vale? De entonces pensar en lo peor, pensar en lo mejor, cómo regular ese miedo, ¿vale? También hemos hablado de que una vez que pasa ese miedo a la enfermedad, ¿no? A enfermar o a contagiar a otras personas, ¿no? Vamos a ese miedo de las posibles consecuencias que van a aparecer y que pueden aparecer económicas, sociales, laborales y empresariales, ¿vale? Por la posición en la que vosotros o nosotros estamos. Bien, esas consecuencias que hemos oído, no sé si habéis escuchado mucho en los medios de comunicación, pero yo cuando empiezo a oír palabras extremas de drama, horror, ser terrible, graves consecuencias, todo este rollo es como, hay que ver, ¿vale? Hay que parar y creo que tenemos que gestionar ese miedo de otra manera. ¿Por qué? Porque el miedo, en definitiva, y lo explico rápidamente, es un estado de alarma, ¿no? Que es cierto que por la falta de información nos genera una situación de mayor miedo, ¿no? Porque la cabeza va a ponerse en lo peor, no entendemos, no sabemos, claro que activamos ese sistema de alarma que se dispara ante la presencia de un peligro, porque hay un peligro que sí. También aparece el miedo, ¿vale? Cuando nuestra vida corre peligro o la vida de los demás, como algo natural y normal y que todos necesitamos sentir, ¿vale? Entonces, ahí sí que respondo a la pregunta que me decías antes, no sé quién era, ahora no recuerdo, me sé disculpar, pero creo que era, no sé si era nada, que no sé quién era. Vale, estaba mirando, bueno, no importa. El caso es que ese estado de miedo creo que hay que dedicarle tiempo. No podemos evitar el miedo. Creo que tenemos que saber afrontar el miedo y regularlo. No se trata de decir, aquí no pasa nada, no os preocupéis. Que dicen, luego tú tranquila, ¿no? Pero tranquila tampoco, ¿no? Sino, bueno, vamos a pensar en ello y lo vamos a afrontar. Así que os voy a explicar un poquito cómo podemos manejar ese miedo, ese sistema de alarma. Bien, tenemos que tener en cuenta, como veis ahí, que se manifiesta en tres áreas, ¿vale? Que es, digamos, en las áreas psicológicas donde yo intervengo a nivel terapéutico, ¿vale? Uno, sensaciones de ansiedad, otro, pensamientos negativos y otros, comportamientos de evitación. ¿Por qué en estas tres áreas? Porque es ahí donde el ser humano reacciona ante una situación de peligro. Es decir, rápidamente hay un incendio, entonces me pongo nervioso, pienso me voy a quemar y salgo corriendo. Es una reacción automática que se activa en nuestro sistema límbico, ¿vale? En la amígdala, en una parte del cerebro, como digo yo, en el centro del centro, se activa esa parte y rápidamente aparece este sistema de alarma, que lo necesitamos para vivir. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema necesario y fundamental.
Pero ¿qué ocurre? Que una vez que aparece, lo tenemos que regular, porque nos puede ser perjudicial para nosotros, ¿vale? No sé si me estoy alargando, pero me voy a alargar unos minutitos, ¿vale? Porque es que se me va el tiempo que yo me enrollo mucho como es esto. Pero bueno, si no, a mí yo encantada de que sigamos este día. Sigo, rápidamente. Esos 3 niveles, ¿cómo tenemos que intervenir? ¿Y qué hacer con el miedo? ¿Vale? A las consecuencias que podemos tener. Bien. A ver, primero os lo voy a explicar un poco a nivel conductual. Es decir, no podemos evitar hablar de ello, no podemos evitar expresarlo o dedicar tiempo a gestionar el miedo, ¿vale? Yo muchas veces escucho, bueno, ya veremos, lo vamos viendo, sobre la marcha, prefiero no pensar. No, eso es una actitud, una reacción, un comportamiento de evitación, propio de determinadas situaciones eh, frente de... disculpad que me he puesto a leer lo que nos está diciendo Elisa. Ahora lo comparto, Elisa. Creo que lo estoy leyendo todo, ¿vale? Pero me parece muy importante el no generar expectativas. Lo que os hablaba antes de las expectativas y la realidad, el intentar no generar expectativas. Bueno, entonces a lo que iba. No se trata de ya veremos, lo vamos viendo, sino de generar una expectativa realista. A corto plazo, de aquí y ahora. ¿Cómo puedo gestionar esto? Y ya veremos al futuro, no es ni vuelo no pensarlo, ni tampoco ponernos en lo peor, ¿vale? Ni un lado ni el otro, ¿vale? Pero sí que es verdad que ante posibles situaciones, sobre todo cuando escuchamos información dramática, terrible, graves consecuencias económicas y todo esto, pues ahí sí que tengo que centrarme en las soluciones. Y que creo que es una estrategia muy importante para aprender a manejar mi cabeza. Y yo, claro, genero una expectativa negativa. Si de primeras no la genero, ¿vale? Como Elisa, pues fenomenal. Sí, digo, ¿qué hacemos con esas sensaciones de ansiedad? Vale, es otro de las áreas donde influye el miedo. Vale, muy importante identificar esas sensaciones cuanto antes y calmarnos. Ahí entra la parte de ese recurso de que yo no sé relajarme. Antes de ponerme a pensar en ello y a razonar y a expresarlo, me tengo que calmar. He escuchado la noticia, he escuchado la información. ¡Ostras! He tenido que hacer un ERTE. ¡Ostras! Un amigo mío autónomo que también me explicaba el otro día. ¿Y ahora yo qué hago? Pues lo primero, calmarte. Pon nombre a cómo te sientes. Puede parecer chorrada de psicólogo, pero no lo es. ¿Vale? Es decir, si tú sabes poner un nombre a cómo te estás sintiendo en este momento, vas a poder saber identificar y entenderte un poquito mejor, ¿vale? A qué es lo que te está pasando por la cabeza y de cómo lo estás gestionando el caso. Cómo estás pensando y cómo lo estás interpretando. A mí cuando me dicen, ¿cómo te sientes? Mal. Mal no sé si te duele la cabeza o estás agobiado, ¿vale? Entonces, agobio, impotencia, angustia, rabia, ¿no? La rabia viene muy decidida por ese enfado, ¿no? A veces con los pacientes digo, un poco enfadado. No, estoy enfadado. Veas tú cómo te has subido el tono de voz. Claro, estoy enfadado. ¿Vale? Pues sí, estoy enfadado. El otro día me decía el paciente, pues sí, estoy enfadado, porque me han jorobado, me ha pillado la Guardia Civil y no puedo salir de casa. Digo, bueno, pues ya está. ¿No es la culpa de la Guardia Civil? Que vienen aquí a jodernos la vida. No, a la realidad, bienvenido a la vida. Lo que decía ayer el otro día. Bien. Digo, pero ya deja de quejarte. Bien, sigo. Entonces, vas a entender un poco mejor tu malestar. Y luego, por último, a nivel cognitivo, ¿vale? Y que evidentemente esto en 5 minutos no lo podemos aprender, pero sí yo os invito a que aprendáis a escuchar mejor vuestra cabeza. Si vuestra cabeza genera una expectativa muy negativa, muy extrema, muy radical frente a vuestro estado económico, ¿vale? Futuro estado económico e incluso laboral, ¿bien? Yo os invito a que paréis y reflexionéis sobre ello. Es decir, ¿qué está diciendo mi cabeza? ¿Vale? Aquí hablo de dos autores que me parecen importantes y fundamentales, yo sobre todo en el tipo de terapia que hago, ¿no? Cognitivo-conductual, aunque bueno, utilizo también otras estrategias, otro tipo de terapias, bien. Principalmente hay una de las cosas que yo utilizo mucho y es el a modificar o a reestructurar nuestros pensamientos. Creo que no es nada fácil, ¿vale? Pero el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Eso se refiere a que al final es todo un supuesto. Ahora mismo ese miedo está en un supuesto. No está basado en hechos reales que estamos viviendo aquí y ahora, sino simplemente estamos intentando conectar para ejercer control sobre la situación de otra manera, de manera alarmista, ¿no? Hago un supuesto de ese futuro y lo intento conectar con una realidad que todavía no existe.
Entonces, esa es la clave de cuidado porque no tiene por qué conectar, no tiene por qué ser cierto lo que yo estoy pensando o lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Al final no somos adivinos, podemos hacer ciertas valoraciones con datos que tenemos de trabajo, de los gastos, del volumen de trabajo que teníamos hasta ahora, de qué tipo de trabajos vamos a retomar, cuáles se pueden seguir retomando, ¿no? La situación económica de las personas, de nuestros clientes, de bueno, todo esto, ¿no? De cómo adaptarnos o readaptarnos a la situación, ¿no? Reducir gastos, bueno, se va viendo, pues como otras crisis que hemos vivido todos hace años, la crisis que tuvimos económica, al final salimos. Entonces se trata un poco de que aprendamos a ser más racionales, porque hay otros de los autores que os pongo aquí, Ellis, que me gusta mucho, en el que habla que las personas somos tanto racionales como irracionales. Y cuando somos irracionales es como que se nos va, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta de que hemos establecido ciertos pensamientos irracionales en nuestra cabeza que, ahora voy contigo, Elisa, es cierto que podemos, de alguna manera, modificar esos pensamientos negativos, ¿vale? Aparecen de una manera automática frente a este estado de alarma, evidentemente, y ante el miedo son pensamientos más negativos, más extremos, aparte de la información que recibimos y aparte del contagio que tenemos de otras personas melodramáticas, extremas y negativas. ¿Vale? Esta idea, falsa idea de que ponte lo peor, porque es mejor ponerse lo peor, es totalmente erróneo. ¿Vale? Yo muchas veces siempre digo, oye, ¿era tan terrible como pensabas? Pues no, no ha sido tan terrible. ¿Vale? Entonces creo que es súper importante que aprendamos a cambiar esos pensamientos por otros un poco más adecuados. ¿De qué manera? Sigo y termino. Bien, una de las maneras claves ay, me he saltado, disculpa, de cómo manejar la situación, primero lo que os digo, os invito a que escuchéis lo que estáis pensando, qué pensáis sobre vuestro futuro laboral, sobre vuestra empresa, sobre, ¿no? Sobre los... Disculpad, voy a terminar y ya os contesto. Pensad un poco sobre lo que estáis pensando, sobre vuestro futuro y que os hagáis estas preguntas. Si objetivamente tengo pruebas reales para afirmar lo que estoy pensando, es decir, yo ahora mismo ya tengo mis datos reales de lo que hay, de lo que estoy viviendo y qué medidas tengo que tomar, entonces ahí sí. Pero si todavía no tengo datos reales, no puedo hacer supuestos negativos de lo que va a pasar, ¿vale? A no ser que me crea divino. Y si fuese real, pensarlo me está ayudando a esta planificación, me está ayudando a buscar soluciones, porque lo que yo quiero es que aprendáis a pensar sobre soluciones, no sobre meterme en ese bucle de la situación dramática de lo que vamos a vivir, porque vamos a salir, evidentemente, de ello, ¿vale? No podemos percibir la situación, y me voy a hacer la pregunta, si nos genera una emoción extrema, que está totalmente relacionado con mi estilo de pensamiento y con mis formas de pensar, ¿vale? Tu percepción es extrema, si tu emoción es extrema, ¿vale? Potenciar esas sensaciones agradables que me preguntas, Elisa, al final se trata de generar... Silvia, te has bloqueado el micro, porfa, no se te hemos oído. No sé hasta dónde no me habéis oído. Vale, vuelvo a repetir. No podemos generar un estado emocional negativo a uno positivo. No vamos a potenciar sensaciones agradables, las vamos a utilizar cuando somos capaces de desconectar, de después de discutir nuestros pensamientos, generar una sensación de control, pero no podemos cambiar un estado de miedo y de alarma a un estado positivo y agradable, ¿vale? Eso es algo imposible, pero sí regularlo mejor. Es decir, podemos tolerar este estado emocional en el que estamos. Creo que estamos en niveles, bueno, tolerables, manejables, que digo yo, ¿vale? Lo que no podemos es pensar en lo maravilloso que es, pero la vida creo que sigue siendo maravillosa, pero creo que es un estado en el que nos tenemos que preocupar, pero no angustiar, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Entre un estado emocional negativo a otro mucho más extremo. Y luego, por último, pensar si es útil pensar en este momento y pensar de esta manera. ¿Es útil que yo reciba tanta información negativa? ¿Es útil para mí que siga retroalimentando perdón, mi mala leche? ¿Es útil para mí el seguir viendo una situación dramática? No, no es útil. Realmente no nos está sirviendo para nada, pero creo que sí que podemos ser capaces de
enseñar a nuestra cabeza a pensar de otra manera, a que sea de alguna manera pensar de una manera más eficiente, ¿no? Yo siempre hablo de que eso de, no sé, podéis pensar lo que queráis, pero yo es que soy muy práctica y creo que esto de la psicología positiva, ¿no? Creo que nos sirve para determinadas situaciones, pero no para todas. Creo que en este caso nos sirve el que seamos capaces de manejar y regular nuestras emociones y generar pensamientos útiles, ¿vale? No se trata de pensamientos positivos. Es decir, yo simplemente quiero que cuando nos venga el agobio, nos calmemos, lo expresemos y analicemos. No evitemos no pensarlo, ya veremos. Sino vamos a intentar pensar y razonar, ¿vale? Y generar un nuevo pensamiento útil. Es decir, vamos a utilizar la técnica de Nardone, ¿vale? Yo no me puedo adelantar al futuro, pero es cierto que hay posibles consecuencias que pueden ocurrir. Siempre hablo en términos de pueden ocurrir, ¿vale? El pensamiento útil sería en este caso, ¿vale? No me gusta esta situación, pero voy a ver qué puedo hacer para intentar cambiar la situación y que no sea tan terrible, ¿no? Va a ser difícil, va a ser duro, pero no es necesariamente catastrófico. Creo que nuestro sistema o nuestro estado de bienestar en el que hemos vivido hasta ahora, creo que no se va a modificar tanto siempre y cuando nos centremos en otras cosas que sí que disponemos, ¿no? Que es nuestra familia, de nuestra seguridad, de nuestra casa, de, bueno, y no solo centrarnos en la economía, que creo que también es importante, evidentemente, como todos los empresarios que somos, ¿no? Pero creo que al final sería adaptar mis gastos, aprender a tener otro estilo de vida, aprender a vivir de otra manera, ¿no? Creo que eso es mucho más útil y que me va a generar unas ideas de soluciones frente a esa situación más que ponerme en lo peor. Pero si no, nos vamos a quedar sin comer, ¿vale? Creo que ninguno de vosotros habéis pensado en esa situación, pero llegado el caso, hay soluciones también, ¿no? Entonces, una de las estrategias mentales que los psicólogos utilizamos mucho es esta, es la de razonar nuestra propia idea, nuestro propio miedo, incluso escribirlo, leerlo, y luego decir, anda, que yo también me he puesto lo peor, ¿vale? O esta persona le escucho, y digo, ostras, que sí, yo creo que se ha puesto un poco lo peor. Creo que lo peor no existe. Y si existiese, ¿qué podría hacer yo? Porque hay en otros casos, ¿no? En los que, y me voy a un caso extremo que ya no es una preocupación económica, sino que puede ir a un caso de salud, ¿no? En el que a veces nos ponemos en lo peor y también tenemos que aprender a saber manejar ese estado emocional, ¿no? En el que hemos llegado a lo peor, puede ser la muerte, ¿no? Y me voy a un extremo, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que siempre todo, si el ser humano, para no sufrir tanto, sigue buscando soluciones. Sigue buscando soluciones, tratamientos, siempre, ¿no? Como una manera de afrontar la situación, de volver a ejercer control sobre la situación. Entonces, lo que yo os invito, frente a ese miedo, es a que vosotros y vosotras intentéis volver a ejercer control sobre esa posible situación. Que os paréis, penséis, reflexionéis y digáis, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vale? Sobre esa situación. ¿Cómo puedo yo intervenir a nivel laboral? ¿Qué estrategias tengo que adoptar? ¿No? Va a ser duro, va a ser difícil, voy a seguir exigiendo pues eso, al gobierno, voy a seguir exigiendo a mi entorno, claro que voy a hacer seguir exigiendo para que haya soluciones, para que nos den soluciones, ¿no? Para que ese estado de bienestar, en ese tipo de estado en el que hemos vivido hasta ahora, pues que no cambie mucho, ¿no? Eso yo creo que es a veces lo que nos preocupa, ¿no? Voy a seguir yéndome de vacaciones, pues no sé, igual el año que viene no, ¿vale? Podemos vivir sin ello. No sé si me estoy explicando. Creo que tenemos que readaptarnos a la situación. Porque os explico, la inteligencia del ser humano no es la académica, es la capacidad que tenemos de adaptación, ¿no? Y creo que todos podemos ser inteligentes si somos capaces de centrarnos en posibles soluciones ante una situación negativa, ¿vale? Creo que eh, ahora mismo estamos en un momento de reflexión sobre nuestra propia vida. Aquí os he dejado un escrito que leí, pues yo creo que al principio del confinamiento, ¿no? Que mandó una amiga, ¿no? En el que no todo es malo y que creo que era súper importante, ¿vale? Es decir, que de repente el mundo se ha parado, de repente la naturaleza necesitaba respirar, de repente necesitamos parar y valorar mucho más nuestras relaciones personales, la persona que teníamos al lado, incluso mejorar la relación que tenemos con las personas que queremos, ¿no? Que creo que es una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Pasar mucho más tiempo con nuestros hijos,
no solo pensar en el que el dinero es nuestra felicidad, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante, y podéis pensar lo que queráis, pero es mi opinión, es que no podría tener más éxito un futbolista que un sanitario, ¿no? Es decir, llega un momento en el que no podemos parar de reflexionar sobre nuestra vida, es decir, se nos está yendo de las manos, ¿no? En el que uno de los problemas o de los trastornos que más trato es el estrés laboral. Quiere decir un momento en el que igual teníamos que parar, teníamos que empezar a calmarnos, a aprender a generar emociones o sensaciones agradables en nuestra vida de otra manera, ¿no? O sea, que quizá íbamos equivocados en la dirección en la que íbamos y que parar en nuestra vida creo que nos ha venido muy bien porque esto es una frase de mi padre que una vez me dijo, hija, para, piensa, analiza lo que estás haciendo a nivel empresarial, ¿no? Pues lo que estás haciendo, lo que quieres conseguir, los gastos que dispones, cómo invertir tu dinero, ¿no? Y creo que me parece un buen ejercicio, y que bueno, es un poco así recomendación mía, pero que me parece un buen ejercicio en el que a veces nos paremos, tomemos conciencia y podamos así continuar y mejorar nuestras vidas. Es decir, creo que es súper importante eh, en el que intentemos ver en qué tenemos que mejorar. Esa propuesta que dice Elisa de que podríamos hacer una lista de lo que hemos mejorado, creo que sí, ¿vale? Creo que es muy buena propuesta en la que cada uno piense, a nivel laboral también, insisto, porque ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué creo? Jolín, me he dado cuenta de que no sé tranquilizar. Me he dado cuenta que tengo poca paciencia. Me he dado cuenta de que me estoy todo el día quejando. Es un autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Y que frente a esta situación que estamos viviendo, creo que tiene que ser terapéutico para nosotros. Yo siempre hablo, ¿no?, de que cuando hacemos terapia, el primer paso que hacemos es el de descubrirnos. Si os dais cuenta, en el logotipo que tengo, lo cambié hace poco, es así como una pestañita que se abre porque se descubre. Nos descubrimos a nosotros mismos. Creo que en esta situación tenemos que descubrir, tenemos que ver cómo podemos afrontar esto, qué tenemos que hacer y cómo lo estamos gestionando, ¿no? Y que el miedo no nos puede paralizar, ni la falta de información, ni no nos puede paralizar aunque intente controlarnos con ese miedo, como decía Belén, ¿no? Creo que se trata de que paremos, reorganicemos, busquemos soluciones, ¿vale? Y que incluso adquiramos nuevos aprendizajes, ¿no? Para mejorar. Porque creo que tenían que mejorar nuestras vidas y de que tienen que mejorar, ¿vale? Eh, entonces, lo que me planteas, Elisa, con respecto a si sería bueno compartirlo o proponer que cada uno haga su lista, bueno, yo creo que es una invitación, que no necesariamente tenemos que hacer. Yo creo que esta jornada os haya servido para que un poco reflexionéis, penséis sobre cómo es vuestras vidas, cómo estáis manejando esta situación, qué podéis seguir haciendo para mejorarla un poquito más en el día a día. Espero que esas pautas así muy sencillas os hayan servido y sobre todo el estado emocional, porque creo que podemos elegir el camino de seguir de mala leche frente a lo que está pasando y retroalimentarlo. Podemos seguir el camino del cambio de actitud y decir, venga, voy a calmarme y voy a dedicarme mucho más tiempo a mí mismo, ¿no? En esa línea de tomar conciencia, evidentemente, como dice Lisa, ¿no? En el que yo sea mucho más consciente y que también tome conciencia de ello. Y que al final y en definitiva es aprender, y creo que eso es lo terapéutico también, ¿no? En que en esa historia de vida que nosotros nos ha contado y que lo contaremos a nuestros hijos, ¿no?, a nuestros nietos, y hablaremos yo creo que de esta etapa, en el que en esta historia de vida, en el que es así un trocito, el trocito que sea, va a haber un aprendizaje, igual que mi historia de vida cuando estudié en Salamanca fue un aprendizaje, o mi historia de vida cuando ahora voy a ser madre, es otro aprendizaje. Entonces creo que se trata de que esta situación que estamos viviendo la hagamos como un aprendizaje para, como os digo yo, sacar la mejor versión de mí mismo, ¿no? El seguir mejorando. Creo que mejorar no solo laboralmente, de hecho, ayer me encontré al lado de mi casa, iba con el coche un vecino que tuve y me decía, voy a cambiar de trabajo. Es que de verdad me lo estoy planteando, digo, bueno, me está quejando. Y pensé,
bueno, pues igual es un buen momento para replantear muchas cosas también, ¿no? A nivel laboral. Y que también pensemos en qué podemos mejorar y que al final de estas situaciones extremas es en la que por narices tenemos que pensar en ello y tenemos que reorganizarnos mejor. Entonces, qué buen momento, ¿no? Y qué buena oportunidad creo que tenemos ahora mismo para mejorar. Y creo que eso es lo más importante de todo, el que podamos mejorar nuestras vidas, pero mucho mejor de la que llevamos viendo hasta ahora, ¿vale? No sé si me queda alguna pregunta de contestar, creo que sí, había una, pero no, ahora no me cuento. Bueno, se trata y en definitiva, bueno, que creo que he hablado mucho, ¿vale? Porque claro, como nadie me pregunta, sin nada. Pero bueno, espero que haya quedado las ideas claras, soy a veces un poquito repetitiva. Si necesitáis cualquier cosa, bueno, Silvia, nos preguntaba Raúl que si podías comentar algo sobre la química del cerebro en relación a los pensamientos. Sí es cierto que existe una relación totalmente directa, sobre todo porque están conectados esos esquemas. En los estudios de psicología se ha visto que esos esquemas de pensamiento, o esos estilos de pensamiento, en función de cómo sean, generan un estado emocional, ¿vale? Y los estados emocionales, evidentemente, vienen definidos por el sistema límbico. El sistema límbico es esa parte del cerebro que tenemos, ¿no? Que está, bueno, pues que está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, ¿vale? En el que intervienen las emociones. Y sí que aparece, a mí no me acuerdo el nombre de la sustancia sí, que es cierto que las endorfinas están producidas por la actividad física, ¿vale? Pero también se ha visto que segregamos sustancias agradables y que nos generan esas sensaciones agradables, más que sustancias agradables, sustancias que provocan sensaciones agradables cuando generamos pensamientos útiles. De hecho, se ha visto que el hecho de imaginarte una imagen positiva, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo utilizo mucho con deportistas, ¿no? Cuando yo me imagino una imagen positiva, un pensamiento, realizando una actividad que soy capaz de hacerlo, y yo os invito a que lo hagáis, ¿no? Imaginarme yo en una situación futura consiguiendo afrontar esta situación, en esa solución que he pensado que voy a dar, ¿no? Nos va a generar una sensación de control, una sensación placentera. Y claro que está totalmente relacionada con la química de nuestro cerebro. De hecho, hay personas que sufren no es un trastorno, pero sí es un problema neuronal, ¿no? Que se llama lexitimia, que es la incapacidad de sentir emociones. Y eso va un poco definido porque en esa parte del cerebro no hay esa química, entonces no aparece. Entonces se ha visto que son personas que no sienten, ¿vale? No, a nivel emocional no sienten. No sé si he contestado a la pregunta, Beatriz. Por mí, perfecto. Señor Raúl, que nos diga. Vale, no sé, más preguntas. No sé, yo encantada de que debe haber podido... A ver, sí, Raúl dice que sí. Vale, gracias, Raúl. Nada, no sé si os ha resultado un rollo patatero. Espero que os quedéis con 4 ideas importantes. Y nada, y muchas gracias por participar. Me gusta que hablemos todos, ¿no? No sé si tenéis algunas más preguntas, podéis abrir el micro o bien ponerlas por el chat, alguna más, la verdad que habéis ido preguntando. Y... Se nos ha pasado el tiempo, pero es que yo soy un poco así, me enrollo mucho. No, pero está muy bien y muy entretenida. A mí se me ha pasado volado. Este rato que se me ha pasado volado. Mucho. No hay alguno que se ha ido, ha vuelto. Silvia. Dime. Habla alguien, no sé quién habla. Sí, soy Nuria. Silvia, Nuria, mi compañera de prevención. Sí, habla Nuria. Soy Nuria, que soy técnico de prevención de FOES, ¿vale? Y entonces, bueno, nosotros estamos intentando ayudar a las empresas mediante medidas preventivas un poco en todos aspectos. ¿Y qué consejos nos darías para un poco fortalecer esas medidas que estamos dando en todas las áreas? Pues en el terreno emocional, psicológico, ¿qué sugerencias nos das para reforzar eso y hacérselo llegar a las empresas? Pero a modo, Nuria, ¿te refieres a modo en cómo las empresas pueden intervenir dentro de los trabajadores, te refieres? Tanto para ellas como para sus trabajadores. Pues mira, evidentemente, y creo que hay una parte que está relacionada con lo que hemos hablado hoy, es la información.
Es decir, yo creo que a veces las quejas, por lo que yo escucho de pacientes de sus empresas, un poco la falta de información que están recibiendo. Yo entiendo, ¿vale? Que todos, al gobierno, evidentemente, que todos no sabemos un poco cómo gestionar esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que adoptar? ¿Qué va a ocurrir? Pero creo que hablar con ellos y establecer esa comunicación, creo que emocionalmente pues nos ayuda a calmarnos, a tranquilizarnos y a que nosotros mismos también pensemos en posibles soluciones, no sé, si cerraran la empresa. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero de una manera realista, no alarmista. Yo creo que la falta de información o que a nuestros, yo les llamo compratenteros, pero bueno, a nuestros, no me sale empleados, no les tengamos desinformados o no haya comunicación con ellos, creo que eso no es adecuado. Creo que se trata de establecer comunicación, de que nos resolvamos esas dudas en la medida de lo que sabemos y de lo que podemos, ¿vale? Eso yo os daría como recomendación, como algo más emocional, porque claro, no os vais a meter en expresar cómo se sienten, yo creo que eso es una parte más personal y que eso es más a nivel de relaciones personales, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Silvia. Nada. ¿Más ¿Alguien preguntas? más? Gracias por tu exposición, que nos ha ayudado bastante. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? No he dejado, vea, no he puesto, que yo sea así, no he puesto contacto ni nada de eso, pero bueno, creo que el centro lo conocéis y bueno, en internet es fácil de conocerlo, me podéis mandar cualquier correo electrónico, que estoy encantada de poder resolver vuestras dudas y de poderos ayudar, ¿vale? Creo que los psicólogos no vamos a tener tanto trabajo como esperáis. Más que nada porque creo que sois más capaces de lo que os imagináis, pero mucho más, vamos. Claramente, estoy totalmente convencida. Yo creo que los psicólogos nos seguiremos dedicando más a tratar más trastornos. Sí que es verdad que van a aparecer muchos hipocondríacos, ¿verdad? Pero más en ese nivel que yo creo que una vez que volvamos a nuestra sensación de control, a nuestra vida, a nuestra rutina, pues creo que eso nos va a ayudar emocionalmente bastante. Sobre todo nuestras relaciones sociales y los abrazos. Y que los echamos de menos, yo creo, todos. Sí. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, darte las gracias. Desde luego, Silvia, por toda esta ponencia. A mí me ha gustado mucho y ha sido muy entretenida y muy interesante. Disfruta de tu cumple, ponte una vela y soplate la vela. Creo que me van a poner los 39, las 39 velas. Que digo yo, ¿me he buscado un número? Pues no, 39. Pues está muy bien las 39, así que coge fuerza, coge aire y sopla las Hay todas. 39. Sí, muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos los participantes por asistir. Recordaros, a la próxima semana tendremos otras 3 jornadas gratuitas, ¿vale? Desde motivación a equipos en tiempos difíciles, desde marketing, desde utilizar el Canvas, que es una herramienta de redes sociales, una herramienta donde vais a poder hacer imágenes. O sea, que os animo que a lo largo del día las van a subir a la web y os van a mandar correos que os apuntéis si estáis interesados. Y bueno, gracias a todos por que estamos, nosotros desde FOES estamos encantados que participéis tantos y que os animéis a estas jornadas. Y bueno, genial, o sea, estamos muy contentos y cuidaros mucho y disfrutar estos 4 días, pues parar y relax, esto Semana Santa, en casa y cuidaros mucho, ¿vale? Eso, y mimarse mucho. Exacto. Bueno, chicos, gracias a todos. Muchas gracias y felicidades, Silvia. Gracias, Nuria. Gracias, Beatriz.